Bueno, pues yo voy a abordar el tema desde la disciplina de la cual provengo, que es la geografía. Yo soy geógrafa feminista y pues en la geografía feminista lo que queremos es posicionar que el espacio se produce socialmente, no es un espacio que está dado ni que va a quedarse por siempre con estos temas tan difíciles como es la violencia contra las mujeres. Y en ese sentido, la geografía la entendemos con un compromiso social en donde vamos a nombrar aquellas problemáticas que se presentan espacial y temporalmente y que atentan contra las mujeres por la cuestión de género, por la condición de género. Entonces, a la geografía feminista nos interesa analizar al espacio geográfico entendido como producción social, con un dinamismo en el cual hay esperanza de poder cambiarlo con base en acciones, con base en lo que día a día vivimos, en la cotidianidad, y desde las cotidianidades es que podemos plantear y denunciar esas relaciones de poder, ¿no?, que están inmersas. Entonces, en ese sentido, lo que nos interesa es ubicar los contextos sociales en los que vivimos y las situaciones sociales que se dan en un tiempo y en un espacio de manera articulada. Y esto es muy importante porque el espacio está transformándose a la par que el tiempo. No es que esté siendo una cuestión estática, ¿no? Eso es muy importante para ubicarnos hoy en este presente. Entonces, una de las problemáticas que la geografía feminista ha estudiado es la violencia contra las mujeres. Y lo que queremos es analizar las relaciones de poder que están inmersas en los hechos de violencia, los factores y condiciones que intervienen y delimitarlas espacial y temporalmente para implementar y proponer medidas y acciones que puedan transformarlas. Y en este sentido, que el espacio se transforme como con la idea de que puede ser libre de violencia para las mujeres. Entonces, yo sí voy a dar como una visión integral del problema de feminicidio, si bien lo he mapeado desde que trabajamos en la Comisión Especial de Feminicidio. Sí me interesa mucho que nos vayamos con una idea integral de que todos esos crímenes contra las niñas y las mujeres se pudieron haber evitado. Entonces, aquí una de las geógrafas que me gusta mucho citar es a Doreen Massey, porque ella nos dice que el espacio también es producto de lo que no se hace, de las inacciones, de las omisiones. Y en ese sentido, si lo vemos desde la otra óptica, si lo pensamos integradamente, podemos también ir ubicando a estos elementos que hicieron falta para que se produjera ese espacio libre de violencia para las mujeres. Entonces, la violencia feminicida la tenemos que ubicar espacial y temporalmente, en dónde sucede, en qué contexto se encuentran las mujeres víctimas de violencia. En la escala local es muy importante ir delimitando los espacios de violencia, los espacios locales, para poderlos ir articulando con otros factores de otras escalas, como la estatal o la nacional, ¿no? Porque la violencia contra las mujeres debemos entenderla como un problema público. Entonces, desde la geografía lo que queremos es ubicar en qué contextos se encuentran las mujeres, en qué condiciones de desigualdad se encuentran. Entonces, en dónde se manifiesta y qué relaciones sociales, culturales y de poder patriarcal están en contra del cuerpo de las mujeres, en contra de su sexualidad, en contra de su integridad física, sexual y psíquica. La violencia contra las mujeres es muy importante situarla y ubicarla, es una acción socialmente aprendida. Y cuando se ve de esta forma, la podemos entender y abordar como un problema público.
Bueno, en cada hecho de violencia contra las mujeres hay un entramado de poder patriarcal. Y hay unas autoras, Rosalinda Fregoso y Cintia Bejarano, que plantean que el patriarcado es un conjunto de normas y prácticas domésticas, familiares e institucionales que obedece a un sistema de supremacía y de derecho masculino en torno al cual se estructuran mecanismos de regulación y control del cuerpo de la mujer. Entonces, aquí vamos viendo cómo hay distintos espacios, como el doméstico, como el familiar, como el institucional, que se van articulando entre sí y que hay un poder de patriarcal que lo atraviesa y que atenta contra el cuerpo de las mujeres. Entonces, por eso el cuerpo también es otro de los espacios que estudiamos en geografía. No podemos entenderlo por separado. Bueno, en 2006 se hace la primera investigación diagnóstica a nivel nacional en la Comisión Especial de Feminicidio en la 59 legislatura. Se hace todo una investigación nacional que respalda la elaboración de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y estos hallazgos fueron muy importantes porque identifican aquellas entidades y municipios en las cuales el problema de la violencia feminicida está presente por los distintos tipos y modalidades que se vivía en México y que hoy al 2020 este problema aún sigue vigente. Entonces, bueno, de la investigación diagnóstico nacional, el Estado de México es una de las entidades que por mucho tiempo atrás aparece en las tasas de las estadísticas de violencia contra las mujeres como una entidad foco rojo, por así decirlo. Otras más, en Nayarit también, en 2004 ocupa a nivel nacional el primer lugar de la tasa de homicidios contra mujeres. Nos extrañó muchísimo, pero es un antecedente clave porque desde el 2004 algo está pasando en esa entidad, en Nayarit, y no se había dado a conocer. Por eso es tan importante que las investigadoras y que las feministas construyan estas investigaciones para denunciar lo que está pasando en el país. Entonces, bueno, yo no me puedo detener en todos los hallazgos tan importantes de esa primera investigación, pero sí decirles que las investigaciones se pueden consultar, se publicaron esos hallazgos en 10 entidades federativas y me voy a centrar ahora brevemente en el Estado de México para llegar al municipio de Naucalpan y decir algunas características de los hallazgos que yo hice ya en la tesis de maestría, en donde los espacios urbanos y los espacios de Naucalpan salen como zonas foco rojo. Entonces, bueno, si vemos el mapa del Estado de México, hay algunos municipios también que son muy fuertes, como el Ecatepec, Toluca. El Estado de México tiene muchos contrastes y estos municipios que están en rojo no se alcanza a ver muy bien. Esto lo tomé de la tesis de maestría, la pueden consultar, está en la Biblioteca Central y ahí se va viendo todo el seguimiento municipal por el tiempo que ya yo hago esta investigación, que es del 2000 al 2006. Pero esto es muy importante porque justamente si ustedes también consultan el capítulo del libro de Fronteras, de la violencia y fronteras de género, que también le mandé a la maestra Mariana, ahí pueden ver cómo los municipios se van registrando por la violencia contra las mujeres que ahí se presenta. Pero necesitamos justamente ir delimitando cada vez más la escala en lo local para entender cómo se está presentando el problema y en dónde. Entonces, por eso la cartografía es como un elemento muy importante que da seguimiento a lo que acontece a través del tiempo. Entonces, el Naucalpan de Juárez, Estado de México, es el municipio que yo voy detectando a través del tiempo por los casos que ahí se presentan. Aquí podemos ver los casos de feminicidio en Naucalpan de 2000 a 2006. En el primer mapa, para mí a la izquierda, no sé cómo lo vean ustedes, el mapa azul, bueno, cada punto ahí presente está por año.
Fue un caso, un crimen de feminicidio, un crimen que mapeé y que pues no me es indiferente, ¿no? Todavía se me hacen los nudos aquí en la garganta, ¿no? Porque es la vida de una niña o es la vida de una mujer adolescente o madre de familia. Entonces, el mapeo pues, nos permite ir ubicando el perfil de las víctimas y desmontar esos mitos que se tienen de que solamente es un perfil de mujeres, ¿no? Yo encontré que había niñas, bebés, que atentaron contra su vida, sus madres, ¿no? Por ejemplo, que vivían en contextos de mucha desigualdad y de mucha pobreza. Mujeres de clase media alta, y en el siguiente mapa, en donde ya ubico por grado de marginación los casos que se presentan, el primer mapa me da la pauta para ubicar casos de feminicidio en la escala municipal. Y ya después voy contextualizando esas zonas y las pongo ya con asteriscos. Y por grado de marginación, las zonas en rojo oscuro, en donde están los tonos más rojo oscuro, son los grados de marginación más alta de las colonias en donde yo ubiqué estos casos de feminicidio. Entonces, los asteriscos ya son las colonias en las cuales yo ya ubico estas colonias. Ciudad Satélite, por ejemplo, es la zona azul. Alce blanco, el asterisco negro, y así las voy ya ubicando a las colonias. Por ejemplo, Benito Juárez es una colonia que se encuentra en el sur del municipio de Naucalpan. Es de las colonias en donde hay mucha violencia comunitaria, mucha violencia social. Es la zona en donde se encuentra también el Molinito, en la zona militar, y ahí hicimos un trabajo de campo con mi colega Nora Ibarra, una médica que nos interesaba mucho ver cómo los espacios públicos, los parques, eran o no visitados desde la comunidad, o sea, desde un lente de género queríamos ver cómo los parques están teniendo o no visitas según el género, ¿no? Entonces hicimos un recorrido en esa zona y justamente la colonia Benito Juárez tiene muchos problemas de drogadicción, de deserción escolar, y en el camino, en los trayectos para llegar a esta zona, se encuentra en una zona de prostíbulos y bares, ¿no? Y ahí lo que nos decían algunos integrantes de la comunidad en los parques es que a veces se ponen las luminarias, ¿no? Y a los pocos días rompen los focos. Entonces, aunque se esté invirtiendo en infraestructura pública con las luminarias, si no se da un trabajo en la comunidad en materia de educación, de fuentes de empleo, que atienda a la sociedad adolescente en materia preventiva, donde se dé una educación integral, aunque se vuelvan a poner focos, se los van a volver a romper. Entonces esto era muy interesante porque esas zonas, esos parques, sí son zonas de riesgo para las jóvenes, o sea, las jóvenes no pueden pasar libremente, no se atreven a pasar porque sí sienten que su integridad física y sexual está en riesgo. Entonces, por ejemplo, si no se ve el problema de manera integral, pues difícilmente se van a poder tener medidas preventivas de las violencias. Un caso de feminicidio que yo ubico y que lo quiero compartir es el de una joven de CCH que ella viajó en microbús en la noche y no llega a su casa. Ella es violada sexualmente y después su cuerpo es encontrado en el costado del río Totolinga, en la avenida Olmecas, en la colonia Parque Industrial. Y ahí, días después, encuentran su cuerpo. Entonces, este caso también se da en el transporte público, en la noche. Su cuerpo es encontrado en un río, pero vivió esa violencia sexual.
Entonces, la noche no nos pertenece a las mujeres, el transporte público es inseguro y los cuerpos de las mujeres, en este caso de esta joven de CCH en Naucalpan, fue encontrado en un río. Y lo que le había comentado también a la maestra Mariana Sánchez es que no podemos también generalizar que solo es una zona en donde el problema se presenta. También tenemos en las zonas, claro, en las zonas rosas, el mapeo de casos de feminicidio. Ciudad Satélite, por ejemplo, sería una zona en las cuales sí es muy residencial, pero las mujeres, al no tener muchas veces esas redes sociales entre ellas, también quedan en condiciones desprotegidas y desfavorables. Encontré casos en donde los feminicidas eran las parejas de las mujeres y muchos de ellos también se suicidan después de estos crímenes contra sus compañeras. Entonces, este mapa también podemos ubicar cuáles son los servicios que brinda el municipio y la entidad con las instancias del Instituto de las Mujeres Naucalpenses, que es el Triángulo. Y como pueden ver, pues está en la zona de la cabecera municipal y este es un punto muy importante porque si vemos el asterisco azul en la zona blanca del municipio de Naucalpan, es una zona de San Francisco Chimalpa, que es un pueblo. Entonces, ¿cuánto le va a costar a las mujeres llegar a las zonas de servicio que brinda el Instituto Municipal de las Mujeres Naucalpenses? Pues va a implicarle muchos gastos en transporte y en tiempo. Entonces, estos son los elementos que tenemos que ir ubicando en los servicios que tienen que brindar las instituciones que sean accesibles para las mujeres. El Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social es el cuadrado que está en medio, y ahí también yo hice entrevistas a servidoras públicas y lo que me compartían es que pues que muy lamentablemente si llegaba una mujer arreglada, de clase media alta, pues a veces no se le daba el servicio de abogacía, el servicio jurídico, porque podía pagarse ese servicio. Y esto es fuertísimo porque muchas de las violencias que las mujeres viven es la económica. Entonces sus bienes o su economía también se atenta cuando hay un poder patriarcal de por medio. O sea, se cancela la tarjeta de crédito o se controla en el gasto a las mujeres. Entonces, estas mujeres que viven en zonas residenciales, en fraccionamientos privados, en donde muchas veces las calles están cercadas por la inseguridad, tampoco las pláticas que a veces brinda el Instituto Municipal de la Mujer puede llegar tan fácil, ¿no? a estas zonas. Entonces, el problema no lo podemos solamente clasificar por una cuestión económica, sino que la violencia contra las mujeres también pasa en zonas de estatus altos y medios y altos, ¿no? Entonces, la cartografía en ese sentido nos permite ir ubicando qué es lo que, en qué contextos se encuentran las mujeres y en qué contextos socioeconómicos y demográficos. El municipio le compete en su cabildo y en sus sindicaturas y regidurías tener direcciones y comisiones de género. Y es muy importante también que cuenten con los institutos de las mujeres municipales. Si estos municipios no cuentan con estas instancias, va a ser muy difícil que se atienda profesionalmente el problema. Y lo que ha querido el movimiento feminista es que se construyan estos institutos del adelanto de las mujeres, para que las mujeres sean sujetas de atención y sujetas de derecho. Y lo más importante es que tengan un compromiso y una ética profesional, las psicólogas, las abogadas, las trabajadoras sociales que están dando estos servicios de atención a las mujeres. Si no se cuenta con estos institutos de las mujeres, se les da muchas veces atribuciones al DIF, y eso también dificulta mucho que la atención sea de calidad y que sea profesional, porque sí DIF tiene una cuestión muy
familiar que intenta muchas veces conciliar a las víctimas con sus agresores. Entonces, por eso es tan difícil que haya un cambio en la atención que se dé pública a las mujeres, pero es muy importante irlo construyendo poco a poco. ¿Y por qué lo digo? Porque también yo cuando hice esos trabajos en Naucalpan, investigación participante en los institutos, en el Instituto Municipal de Naucalpan, allí iban las mujeres a tomar talleres, estaban interesadas en que hubiese un cambio de pareja, un cambio en su persona, un cambio que marcara sus condiciones de vida de otra forma. Y a veces les es muy difícil a las mujeres denunciar estos tratos de desigualdad que viven. Sin embargo, cuando ya llegan es porque están en una situación de mucho riesgo, por así decirlo. Entonces se necesitan de políticas públicas en donde la perspectiva de género sea transversal a cada una de las acciones. Acaba de pasar el 25 de noviembre, por esa fecha tan importante es que hoy estamos aquí, reunidas para denunciar la violencia que acontece en el país y en distintas entidades y municipios. Y fue un ejercicio que hubo en el Cabildo de Naucalpan, en donde la presidenta municipal empieza a escuchar a las ciudadanas naucalpenses para que ellas también, a la vez de que están denunciando esa violencia, den propuestas de cambio. Y me pareció muy importante ese ejercicio porque por primera vez el municipio se sienta a escuchar distintas voces de las ciudadanas naucalpenses. Y una de ellas fue para mí muy importante, que ella era ciclista. Y entonces empieza a decir cómo hay un problema en el transporte, del acoso que se vive en contra del cuerpo de las mujeres, de los tocamientos, de que ahí justamente en el transporte público es donde se dan esos actos agresivos en contra del cuerpo de las mujeres. Y ella le plantea a la alcaldesa, decir, pues es que en Naucalpan, si hubiese más ciclistas, tendríamos una mayor movilidad y una mayor circulación, por así decirlo. Entonces lo coloca ya en el espacio público y dice a la par también, pues tenemos que tener una cultura del respeto hacia las ciclistas, hacia las mujeres, pero también nosotras respetar al peatón. Entonces, bueno, es un ejercicio que acaba de pasar hace unos días, pero en donde ya las ciudadanas están llegando al espacio de las tomas de decisiones, plantear sus problemáticas a partir de sus experiencias que pasan por el cuerpo, que pasan por la cotidianidad, y nombrarlos y ponerles nombre y denunciarlos, pero a la par dar propuestas de cambio. Entonces, bueno, esto es en el ámbito municipal, en donde tenemos que ir ubicando esas necesidades espaciales específicas para atenderlas y pues sí, obviamente necesitamos diagnósticos, pero necesitamos también de la voluntad política, de los presupuestos etiquetados con perspectiva de género para plantear políticas de cambio. Bueno, no sé cuánto tiempo me queda, Mariana. Yo tengo a nivel nacional cómo está la situación ahora del problema de feminicidio cuando ya se tipifica en México, y esta ya es otra escala nacional. Con esto yo puedo ir cerrando, pero no sé cuánto tiempo me queda. Pues mira, puedes pararte otros 5 minutos, pero entonces sí ya es momento de ir cerrando. Sí, entonces yo nada más muestro rápidamente la panorámica a nivel nacional, después de ya unos años de que el problema de feminicidio se tipifica ya en los códigos penales, empieza todo un trabajo, pues ahora en procuración de justicia, en impartición de justicia. Pero no se nos debe olvidar que este término lo colocan las académicas feministas para nombrar lo que a las mujeres nos pasa en las distintas latitudes. Y bueno, Marcela Lagarde lo coloca en la discusión legislativa, pero fue muy importante que desde la academia se tejieran estos conceptos.
toma de Diana Russell, desde 1976 Diana Russell lo posiciona en la discusión feminista como femicide, como femicidio, como el crimen de odio contra las mujeres. Marcela Lagarde lo va puliendo y otras feministas en el país también lo vamos construyendo con nuestros estudios y con nuestras investigaciones, para entender que el genocidio contra las mujeres sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados violentos contra la integridad, la salud y las libertades y la vida de niñas y mujeres. En el feminicidio ocurre en tiempo y espacio daños contra niñas y mujeres realizados por conocidos y desconocidos. En ocasiones, violadores y asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales, que conducen a la muerte cruel de alguna de las víctimas. Entonces, con este concepto de feminicidio es que empieza todo un trabajo en México, en donde el movimiento feminista ha querido posicionarlo en la academia, en el activismo, para que esos crímenes se les nombre feminicidio. El proceso de tipificación en México lleva 7 años, fue muy largo. 2010 es cuando empieza Guerrero a incluirla en su código penal, y después de 2011 las entidades que están en verde son las que lo tipifican, 2012 en amarillo, 2013 y 2014 las que están en naranja, y la última es Chihuahua, en tipificarlo como feminicidio. En el artículo que tienen, en coautoría con la doctora Verónica Ibarra, ahí contamos un tanto más cómo se da estos procesos de tipificación de feminicidio. Y ya una vez que esto queda en los códigos penales de las entidades, es que empieza a tener elementos procuración de justicia e impartición de justicia. Entonces ustedes pueden comparar a partir del primer mapa, cuando empieza la entidad en sus códigos a decir, pues este es feminicidio porque responde a un crimen por condiciones de género. Y si lo comparamos con los homicidios en contra de mujeres, pues vamos a ver ahí la gran brecha que hay entre uno y otro. En el artículo ustedes pueden verlo con mayor detalle a nivel por entidad federativa, cómo se catalogaron por el 2018, que es con base en los censos de Procuración de Justicia de INEGI, y ustedes ahí pueden comparar un mapa y otro por entidad federativa. Y el mapa 2, por ejemplo, nos dice para el 2018 cuáles son los casos de feminicidio que Procuración de Justicia ubica. Y el otro mapa podemos ver cómo los jueces, una vez que llegan estas carpetas de investigación, pues van a hacer todavía otra investigación, y muchos de estos casos que Procuración de Justicia ya menciona que son feminicidios, pues en impartición de justicia los jueces puede que decidan que no, y algunos casos los pueden hasta catalogar como suicidios. Entonces, bueno, es todo un trabajo muy importante que hay que dar seguimiento. Y bueno, nada más sí decir que los actores políticos que han sido clave para colocar estos temas en la agenda son las organizaciones feministas, las madres de las víctimas, las académicas que hemos estudiado y hemos hecho un trabajo para que el problema se atraiga públicamente, para denunciarlo, pero lo más importante es para prevenirlo. Y en ese sentido yo quiero cerrar con esta definición de que el espacio libre de violencia para las mujeres debe entenderse como algo inacabado, como un proceso paulatino en el cual intervienen distintos actores sociales y políticos en varios ámbitos, que se requiere de acciones jurídicas, políticas, ideológicas y sociales, que requerimos que el feminismo presione al Estado para que las mujeres cuenten con el derecho a una vida libre de violencia, donde el acceso a la justicia y a los marcos jurídicos sea una realidad, para que las mujeres sean sujetas de derecho,
mujeres ciudadanas y dejen de ser víctimas y estén empoderadas. Entonces, bueno, pues tenemos importantes marcos jurídicos internacionales y nacionales que hoy al 2020 hace falta todavía que se apliquen cabalmente, pero que dan la plataforma para poder construir otras relaciones para que los espacios libres de violencia sean para todas y todos. Muchas gracias. Bueno, pues primeramente, igual que la doctora Lucía, yo también quiero agradecerles al Seminario Ciudad Habitable para todas y todos por la invitación, a la maestra Mariana, para mí es pues un honor estar en este espacio, compartirlo con ustedes, debido a que es pues sí una problemática muy grave y creo que aportar un poco cada uno desde nuestra disciplina es algo que debemos de hacer, ¿no? Y bueno, pues a continuación yo les voy a presentar el proyecto En Memoria de las que se llevaron, el cual aborda la violencia feminicida en espacios urbanos, en específico en Tijuana. Y bueno, pues yo participé en la convocatoria Mujeres en el Territorio de la SEDATU en la categoría de intervención urbana. Y como paréntesis, un poco de lo que buscaba esta convocatoria era incentivar a mujeres de todo el país para abordar el modo en que las mujeres incidimos en el territorio desde diversas disciplinas y de este modo generar espacios libres de discriminación, seguros y libres de violencia contra las mujeres. Como lo mencioné, yo viví en la ciudad de Tijuana, Baja California, durante 2 años y anteriormente desarrollé un proyecto durante mi carrera, igual en esta ciudad, y es por eso que seleccioné Tijuana. De igual modo, se incluye dentro del programa de mejoramiento urbano de la SEDATU de este año, el cual era una de las características que se solicitaban para este proyecto. Y bueno, pues me gustaría compartirles también un poco de las cifras. Estas cifras surgen de enero a septiembre del 2020 y a nivel nacional colocan a Baja California en el 4º lugar de homicidios dolosos con víctimas mujeres, con 191, mientras que en la categoría de feminicidios, Tijuana ocupa el 2º lugar con 17 y los municipios de Ensenada, Mexicali y Rosarito, las ciudades, perdón, también están dentro de los 100 primeros lugares. Y con estos datos, principalmente hay que considerar 2 cosas, ¿no? La primera, que son datos que surgen a partir de denuncias y de llamadas del 911. Y la segunda, que pues no todos los feminicidios están tipificados, ¿no? Porque muchos de ellos pueden estar como homicidios dolosos de mujeres, por lo cual esta cifra pues es mucho más alta, ¿no? Puede ser mucho más alta. Y con esto me gustaría reflexionar que de qué nos sirven las cifras, ¿no? De qué nos han servido tener carpetas de investigación con procesos extenuantes, de qué nos sirve tener todas estas noticias, toda esta información en la que pues únicamente se enfocan, ¿no? en cómo se han encontrado los cuerpos de las víctimas o lo que se les hicieron. Si realmente esta información no nos está ofreciendo una solución real a lo que es pues esta gran problemática, ¿no? Y bueno, lo que mencionaba con esto es que pues la mayoría de los feminicidios pues terminan en impunidad, ¿no? Ok, bueno, esta imagen la pongo porque pues me gustaría preguntarles a ustedes si pues alguno reconoce a cada una de ellas. Estas mujeres y niña fueron víctimas de feminicidios
Marbella, ella trabajaba ella fue encontrada su cuerpo en la canalización del río. Melanie, ella era odontóloga y fue igual acuchillada por su exnovio. Patricia era una niña y fue violada y asesinada por su padrastro. Dana, que igual su cuerpo fue tirado por una barda y calcinado, y lo único que el fiscal de Baja California nos recordó era que tenía tatuajes en su cuerpo. Genoveva, ella trabajó en una carnicería y fue asesinada dentro de la misma. Magali, su cuerpo fue calcinado, y Sofía, su cuerpo fue encontrado en la presa. Y la siguiente. ¿Y a qué voy con todo esto, no? ¿Por qué les muestro estas imágenes y por qué les cuento estas historias? Porque, pues creo que sí, es importante visibilizar los feminicidios, pero creo que debemos de dejarlo de hacer de un modo amarillista, como lo hemos hecho, y en lugar de ello, hacerlo a través de una conmemoración a las víctimas, ¿no? La siguiente. Y estas dos son las premisas del proyecto en memoria de las que se llevaron. El siguiente. En el cual pues busco hacer un homenaje a las víctimas de feminicidio y de impunidad a través del espacio público. Y la siguiente, por favor. ¿Y por qué a través del espacio público y la ciudad? Pues principalmente porque la ciudad y el territorio es el lugar donde se producen estas violencias, y asimismo es testigo tanto de las protestas como de las manifestaciones que ha hecho el movimiento feminista. Y un poco como mencionaba la doctora, no solamente es la ciudad, ¿no? Sino es todos sus componentes, es el transporte público, son las calles, son los parques, son los mismos hogares, ¿no? Por eso es que hago hincapié en que es a través de la ciudad donde se debe pues de realizar, ¿no?, estas intervenciones. ¿Y cómo es que surge? La siguiente. Pues surge a partir de que conocí el mapa de feminicidios en México de María Salguero. Ella es geofísica. Y la siguiente, en la cual ella pues se encarga de geolocalizar los delitos y bueno, los feminicidios, y los clasifica a partir de diversas categorías. En este mapa ella geolocaliza, bueno, a través de la ubicación, clasifica a través de los datos de la víctima, su relación con el feminicida, incluso clasifica, ¿no?, el modo en el que fueron encontrados los cuerpos o cómo fueron pues asesinados. La siguiente. Y algo que ella menciona es que los datos que se muestran en este mapa no sirven de nada sin el contexto de desigualdad en el que se viven. Y esto es muy importante porque, como también lo mencionaba la doctora, es muy importante conocer el contexto de donde ocurren estos crímenes, porque sin conocer el contexto no podemos ofrecer una solución única. Es decir, cada uno de estos lugares debe de tener una solución que pueda finalmente erradicar con estos crímenes, ¿no? La siguiente. Como dato, ella tiene documentados 423 feminicidios en Tijuana, de los 10.017 que tiene documentados actualmente en todo el país. La siguiente. Y siendo así, yo seleccioné la localidad de Camino Verde en Tijuana, la cual se distingue por ser pues una de las colonias con mayor rezago social, como lo pueden ver. Y algo a destacar de esta colonia es que la mayoría de las casas son autoproducidas, bueno, autoconstruidas, y también el sustento de las familias de estas personas también es a través de la autoproducción, ¿no? Como pueden ver en las fotos, pues esto se refleja en los paisajes. La siguiente. Y bueno, la intervención como tal, la siguiente.
Como les dije, bueno, lo que se busca es hacer una conexión entre el espacio público y el mapa de feminicidios. Y siendo Camino Verde una colonia ya con rezago social, también coincide con ser una colonia con la mayor incidencia en feminicidios. Yo seleccioné 5 casos, los cuales su característica principal es que ocurrieron dentro de la vía pública, y es a partir de la misma calle donde se busca pues que se realice esta intervención y que la comunidad también sea partícipe de la misma, ¿no? Dentro de estos 5 feminicidios, únicamente 2, las víctimas fueron identificadas, que son María Martínez e Isette Hernández, y los otros 3, las víctimas pues no están identificadas. Y también coincide que pues son feminicidios inmediatos, es decir, que están cercanos o conectados y ocurrieron del periodo de 2017 a 2018. La siguiente. Y bueno, la intervención como tal, que es lo que pretende hacer, es a través de círculos de pintura en el pavimento, colocar la leyenda en memoria de, y poner el nombre de la víctima o signos de interrogación para aquellas víctimas que no han sido identificadas. Y al final colocar la leyenda ni una más. La siguiente. Y como se pueden ver en estas intervenciones, cada una de ellas lo que busca es adaptarse a su contexto, a su lugar. Pueden ser como espacios de estar. Si quieres, puedes pasar a la siguiente. Pueden funcionar como espacios de juego, incluso de tránsito. También pueden utilizarse, bueno, se busca que se utilicen elementos de urbanismo táctico, incluso que sea un incentivo para el arte local. La siguiente. Algunas otras pueden también funcionar como sombras, incluso como paradas de camiones del transporte público. Pero la siguiente, pero siempre con esta idea, ¿no? De que la misma comunidad, o bueno, la misma comunidad de Camino Verde sea partícipe de él y puedan pues realizar, ¿no? Esta activación de espacios donde ocurrieron tragedias y que ahora sean como oportunidades para darle nuevos usos. La siguiente. Y principalmente, pues, ¿cuál es la finalidad de esta intervención, ¿no? Que es visibilizar el feminicidio como una marca en el territorio. La siguiente. Y esto pues está inspirado directamente en las intervenciones y manifestaciones que ha realizado el movimiento feminista a los monumentos en las últimas marchas, donde pues a partir de una mancha de pintura se busca incomodar y se busca visibilizar la violencia feminicida que actualmente, bueno, que no solo actualmente, ¿no? Sino desde hace años experimenta este país. La siguiente. De igual modo, la participación de las colectivas feministas, de ONGs, de los familiares de las víctimas es esencial para esta intervención, dado que ellas nos han demostrado que pueden organizarse y pueden crear grandes movimientos donde se exija justicia y donde pues se manifieste, ¿no? La inconformidad que significa esta problemática. La siguiente. De igual modo, esta intervención significa una acción tanto a mediano como a largo plazo, pues esto puede ayudar a que en estos puntos donde se coloquen las intervenciones en un futuro se conviertan en nodos que pues generen encuentros y conexiones entre la misma comunidad de Camino Verde. La siguiente. Asimismo, la intención de esta intervención es poderse replicar en diversos estados y municipios del país, con la finalidad de que pues, las autoridades den mayor atención a estas zonas con mayor incidencia y se puedan incluir dentro de las políticas públicas. La siguiente.
Y bueno, finalmente me gustaría concluir con este texto, en el cual, pues, a partir de una tragedia como lo es un feminicidio, es posible recrear escenarios de conmemoración, seguridad, arte y colectividad dentro del espacio público, con la esperanza de que este funja como amortiguante de las violencias que día a día vivimos cientos de mujeres en el país. Esta intervención no va a pasar desapercibida, al igual que el feminicidio tampoco, pues va a permanecer plasmado en el espacio público y la ciudad, al igual que la conciencia social, aportando una pieza clave en la erradicación de la violencia contra las mujeres en nuestro país. La siguiente. En memoria de las que se llevaron. Y eso es todo. Muchas gracias.